Hola, el diagnóstico piedras en el riñón suena serio. Es inevitable que surjan muchas preguntas y algo de inquietud. Precisamente por eso estoy aquí para hablarte con calma de uno de los tratamientos más comunes y efectivos que existen, la litotricia. Mi objetivo es que al terminar de escucharme te sientas mucho más tranquilo y con el control de la situación. Para empezar, aclaremos qué es exactamente un cálculo renal. No es más que una pequeña masa sólida formada por cristales diminutos que se han agrupado dentro de tu aparato urinario. El problema es que, aunque sea pequeña, puede causar muchas molestias. Aquí es donde entra en juego una palabra que puede sonar complicada, litotricia, pero que en realidad esconde una idea muy sencilla. Su nombre viene del griego litos, que significa piedra, y del latín terere, que significa triturar. Es literalmente el arte de romper esas piedras sin necesidad de cirugía. Suena casi a magia, ¿verdad? Déjame contarte cómo funciona este ingenioso procedimiento y por qué es una opción tan frecuente y segura. La litotricia no es un tratamiento agresivo, sino más bien una solución inteligente que ayuda a tu cuerpo a hacer lo que ya sabe hacer, eliminar lo que no necesita. El procedimiento utiliza ondas de choque de alta frecuencia o a veces un láser para apuntar directamente al cálculo y romperlo en trozos diminutos tan pequeños como granitos de arena. Y la mejor parte es que todo esto se hace desde fuera de tu cuerpo. Es un procedimiento completamente indoloro, no es invasivo, es decir, no se introduce ningún instrumento por la uretra y se realiza de forma ambulatoria, lo que significa que no necesitas anestesia general ni tienes que pasar la noche en el hospital. Por supuesto, tu médico ya ha confirmado que eres un candidato ideal para este procedimiento, asegurándose de que no existan condiciones como una infección activa que lo desaconsejen. Pero, ¿por qué elegir esto en lugar de simplemente esperar? La otra opción es esperar, lo que puede significar entre 1 y 4 semanas de incertidumbre y dolor, con el riesgo añadido de que la piedra no solo bloquee el paso de la orina, sino que siga creciendo y complique las cosas. Con la litotricia te aseguras de que los fragmentos se expulsen mucho antes, normalmente en pocos días y sobre todo con muchas menos molestias, porque los trocitos son tan pequeños que pasan fácilmente. Ahora que sabes por qué tu médico podría recomendártela, seguro que quieres saber qué vivirás exactamente el día del tratamiento. Te lo detallo paso a paso. El día del procedimiento es una experiencia muy controlada y sorprendentemente breve, pensada siempre para tu máxima comodidad. Al llegar, lo primero es administrar un analgésico por vía intravenosa para asegurar que no sientas ninguna molestia. Después te tumbarás cómodamente en una camilla especial mientras localizan el cálculo con una ecografía o una radiografía. Una vez localizado, el aparato llamado litotriptor comenzará a aplicar las ondas de choque justo en ese punto. En total, incluyendo un breve reposo de media hora después para controlar que todo esté perfecto, la experiencia completa dura unas 2 horas. Y poco después, podrás marcharte a casa por tu propio pie, aunque eso sí, es importante que alguien te acompañe para llevarte. Y así de rápido, estarás de vuelta en la comodidad de tu hogar. Pero, ¿qué debes esperar en los días siguientes? Hablemos de ello, porque estar informado es la mejor forma de estar tranquilo. La recuperación en casa es una fase tranquila, pero requiere de tu colaboración. Lo que experimentarás es completamente normal y predecible. Es normal tener una pequeña cantidad de sangre en la orina durante unos días o incluso hasta algunas semanas. Igualmente, es normal sentir molestias o dolor mientras expulsas los fragmentos, un proceso que puede durar entre 4 y 8 semanas. No te asustes si ves algún hematoma, un moretón en la espalda o el costado donde se aplicó el tratamiento. Pero, ¿cómo puedes tú ayudar activamente a tu cuerpo en este proceso? Es más sencillo de lo que crees.
Lo más importante es que bebas mucha agua, muchísima, para ayudar a tu cuerpo a arrastrar toda esa anemia hacia afuera. Tu médico te recetará analgésicos para controlar cualquier molestia y quizás algún antibiótico o antiinflamatorio. A veces también recetan un medicamento llamado alfa bloqueador, que relaja las vías urinarias y facilita aún más la expulsión de los trocitos. Te pedirán que descanses al llegar a casa, pero la mayoría de las personas retoman sus actividades normales en apenas 1 o 2 días. Y una última cosa, probablemente te pidan que filtres tu orina para recoger los fragmentos. Esto es clave, porque al analizar esa arenilla, tu médico puede darte consejos personalizados sobre tu dieta o medicación para reducir al máximo las posibilidades de que vuelvas a pasar por esto. Saber que es normal te da tranquilidad, pero saber cuándo pedir ayuda te da seguridad. Presta atención a estas pocas señales clave. Llama a tu médico si notas un dolor muy intenso en la espalda o el costado que no se calma con los analgésicos que te recetaron. También debes contactarle si ves un sangrado abundante o la presencia de coágulos grandes en la orina. Recuerda que una pequeña cantidad de sangre rosada es perfectamente normal. Otros motivos para llamar son la aparición de fiebre y escalofríos que podrían indicar una infección, o si tienes vómitos, mareos o el corazón te late muy rápido. Fíjate también si la orina tiene mal olor, si sientes ardor al orinar o si notas que produces muy poca orina o ninguna, ya que podría ser señal de un bloqueo. Estas situaciones son poco frecuentes y en la gran mayoría de los casos, con un porcentaje de éxito que ronda el 80% en la primera sesión, todo evoluciona sin problemas hacia una recuperación total. Nada más por hoy, salvo desear que te vaya muy bien. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias.